Bueno, hola a todos, chicos. Somos residentes de tercer año del Hospital Posadas. Gabriel Di Blasi quien les habla, escoltado por Antonella, mi co-R, Paula, mi otra co-R, y acompañados por nuestra JR, Diana Giardina. Antes que nada se preguntarán por qué somos tantos para un Ateneo. Bueno, resulta que el COVID hizo sus estragos, no tenemos ni R2 ni R1. Por ahora. Así que faltando un mes de residencia estábamos decidiendo a ver qué hacíamos de actividad académica y estábamos entre un stand-up o nuestro segundo corevio. Así que vamos con nuestro segundo corevio, que se titula Uroproteinograma. A un uroproteinograma de distancia, valoración de pacientes renales. Gaby es mejor con los Ateneos que con el stand-up, así que... Bueno, presten atención que es medio larguito, pero vamos rápido. Es interesante. Bueno, la organización del Ateneo va a ser primero una breve introducción. Como segundo lugar nos metemos en lo que es uroproteinograma, con su definición, su metodología. Tercero, Pau nos va a hablar acá de los perfiles de excreción que pueden verse en un uroproteinograma. Y ya para ir finalizando, nuestra JR se va a ocupar de los casos clínicos y las conclusiones. Bueno, para empezar este Ateneo lo importante es entender primero qué es la proteinuria. Es la presencia de proteínas en orina en un valor mayor a 150 miligramos en una orina de 24 horas y siempre tengan en cuenta que es una condición patológica. Además, constituye un marcador de lesión renal y de enfermedades sistémicas. Por otra parte, también es un marcador de progresión de enfermedad renal crónica, enfermedad cardiovascular y muerte. Y por otro lado, también tenemos que preguntarnos qué es la albuminuria. La albuminuria es la presencia de albúmina en orina en una concentración mayor a 30 miligramos en una orina de 24 horas y además presenta algunas características distintivas con respecto a la proteinuria, ya que es un indicador de daño endotelial sistémico. Es un marcador más precoz que la caída de filtrado glomerular, siempre en el contexto de enfermedad renal crónica, porque tengamos en cuenta que hay algunos pacientes con enfermedad renal crónica que presentan filtrado glomerular normal, pero sin embargo son enfermos por presentar albuminuria. Y es más sensible que en la proteinuria en poblaciones especiales como la que son la de los hipertensos y en diabetes mellitus. Bueno, en relación a lo que es la definición y el diagnóstico, la enfermedad renal crónica se caracteriza por ser alteraciones de la función o de la estructura renal o ambas en un periodo igual o mayor a 3 meses. La pregunta obligada es ¿cómo evaluamos la función renal? Siempre estudiando lo que es el filtrado glomerular a través de las ecuaciones de estimación que pueden conseguir en las guías o estimándola directamente a través de la inyección de marcadores exógenos como es la inulina. Y en relación a la estructura renal siempre vamos a evaluarla identificando alteraciones estructurales mediante biopsia, imágenes radiográficas, algunas pruebas hidroeléctricas, alteraciones del sedimento y sobre todo lo más importante de este Ateneo, evidenciar la presencia de proteinuria y albuminuria. Bueno, con respecto al laboratorio, ya hablamos recién un poquito, hay que estudiar lo que es función renal y lesión renal. De función ya hablamos y para meternos un poquito más en el tema de la lesión renal, siempre vamos a tener estudios cuantitativos donde uno va a poder estudiar la relación albúmina-creatinina o proteína total creatinina en una orina espontánea o aislada, o bien estudiar los niveles de albuminuria o proteinuria en orinas de 24 horas. Y en relación a los estudios cualitativos, acá es donde entra la vedette de nuestro Ateneo, que es el uroproteinograma. Bueno, ¿qué es el uroproteinograma? Que es la electroforesis de proteínas urinarias para evaluar la excreción, o sea, cualitativa y para ver el perfil de excreción proteica que va a tener y presentar un paciente. Otra de las preguntas que nos hacemos es ¿cuál es su utilidad? Que sería identificar las fracciones proteicas que están presentes en una situación de proteinuria que van a reflejar la localización del daño renal. A su vez, es útil para la identificación de proteinuria de sobrecarga cuando hay ausencia de lesión renal y la principal utilidad es la posibilidad de detectar el componente monoclonal urinario. Bueno, continuando con el tema de uroproteinograma, hay que tener en cuenta que es una técnica muy artesanal. No hay nada estandarizado y haciendo un relevamiento en la literatura y además en los distintos laboratorios que emplean la técnica vamos a encontrar variables en relación a los soportes. Tenemos aquellos que son de acetato de celulosa, como ven en la foto, esos otros que son de gel de agarosa,
También vamos a encontrar distintos tipos de concentración para mejorar la sensibilidad, como son los concentradores estáticos o de camisa, que ven en la fotito, los centrífugos, que trabajan con fuerza centrífuga, y también métodos de concentración in-house, que trabajan por crioprecipitación. Además, también vamos a encontrar variantes en lo que son los colorantes para revelar las distintas fracciones proteicas. En nuestro caso, en el hospital usamos azul ácido. Y también hay distintos tipos de informes, como son los descriptivos, donde se enumeran las distintas fracciones, y aquellos informes que son interpretativos, donde ya se establece el perfil de excreción. Es por esta variabilidad que hay en la técnica que en nuestro país se hizo un estudio sobre el estado de situación de las metodologías implementadas por diferentes laboratorios, por el Foro de Proteínas, del cual nuestro hospital es miembro, y bueno, se fueron estudiando dentro de los laboratorios participantes. Es un relevamiento, sobre todo en lo que es la descripción de los métodos empleados por las instituciones. También se hizo un estudio de concordancia entre estos laboratorios, analizando 11 orinas diferentes de 24 horas para ver el acuerdo que existía en el establecimiento de los perfiles, y después también se hizo un relevamiento de los diferentes tipos de informes que emitían estos laboratorios. En relación a los métodos empleados por los laboratorios participantes, como ven en el cuadrito a la derecha, podemos ver que hay bastante variabilidad en lo que es en relación a los soportes, a los colorantes empleados y a los factores de concentración aplicados. Con respecto a la concordancia en el estudio de los distintos perfiles, se vio que entre todos los laboratorios había un buen acuerdo en lo que era la resolución de perfiles fisiológicos. Ahí había bastante coincidencia, pero ya había mal acuerdo en la categorización de los distintos perfiles patológicos en sus distintas variantes. En relación a los informes emitidos por los laboratorios, acá sí hubo una alta coincidencia en que todos optaron por un informe del tipo interpretativo, donde ya se establecían los perfiles de excreción. Como conclusión de este trabajo, bueno, se vio que hay una necesidad imperiosa de tratar de estandarizar el proceso, esta metodología. Si bien no existe ningún método de referencia, ni ningún control de calidad externo como para poder validar esto, tiene validez interna en el seguimiento del paciente renal, siempre y cuando se haga en la misma institución, ya que se aplican los mismos métodos y el mismo informe de interpretación. Bueno, y finalizando con el temita de la estandarización, en nuestro hospital se hizo un trabajo de la validación de un concentrador centrífugo que empleamos nosotros, que no hay un trabajo realizado así en la literatura, para ver su desempeño. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué es necesario centrifugar? Bueno, es necesario para poder poner en evidencia, concentrar, gracias, para poder poner en evidencia las distintas proteínas urinarias en caso de estar presentes, y sobre todo en el caso de usar tinciones de alta sensibilidad. Este centrifugador posee una membrana de ultrafiltración de selectividad por peso molecular. En el caso nuestro utilizamos una membrana que filtra proteínas y retiene proteínas de un peso molecular mayor a 10 kilodalton, que son las que ven ahí a la izquierda y que son las que tienen interés clínico en caso de estar presentes en nuestro paciente o en nuestros pacientes. Para eso se hizo un estudio de 2 etapas, donde se analizaron 11 muestras diferentes de 24 horas en diferentes rangos de proteinuria, tanto fisiológicas como patológicas, y como primer paso se hizo una verificación del proceso de concentración mediante el uroproteinograma de las muestras seleccionadas, y como plus también se hizo un ensayo de recuperación de cadenas livianas libres, que es de especial importancia esta metodología para la recuperación de esta metodología. En la primera etapa vimos que de las 11 orinas pudimos recuperar con este protocolo de concentración todos los perfiles, tanto fisiológicos como los patológicos, sin artefactos y con alta selectividad, siempre y cuando trabajando con concentrados entre 30 por y 60 por en 30 minutos, lo cual cumple con los requisitos de nuestro laboratorio. En relación a la segunda etapa, lo que fue el ensayo de recuperación de cadenas livianas libres, optamos por trabajar con una orina amilomatosa, a la cual se le hizo una electroforesis en un equipo automatizado, el G26, como van a explicar acá las chicas, y se identificó una cadena liviana libre capa, la cual se pudo cuantificar por densitometría,
Y a partir de esta orina se hizo una dilución seriada de ese componente para ver hasta qué nivel era evidenciable por el uroproteinograma. Bueno, vimos que era evidenciable en un nivel por lo menos de 25 miligramos litro, y esto es importante porque este es un valor que está muy por debajo de lo que es un valor de proteinuria fisiológica. A veces podemos encontrarnos con un paciente que por química nos da una proteinuria del tipo fisiológico y sin embargo puede llegar a tener enmascarado un componente mielomatoso, así que eso es importante considerarlo. Por lo tanto, vimos que es un sistema apto para evidenciar perfiles patológicos como fisiológicos. Además, es útil en la recuperación de cadenas livianas libres monoclonales, siempre operando en las condiciones recomendadas por el fabricante. 6 mililitros de muestra inicial, a 3.400 revoluciones la centrifugación durante 30 minutos. Con respecto al uroproteinograma en sí, les voy a contar, vamos a contarles sobre el procedimiento y las condiciones que tiene que tener la muestra. Con respecto a las condiciones preanalíticas, es importante tener en cuenta ciertas situaciones, como por ejemplo infecciones del tracto urinario, fiebre alta, actividad física intensa, hipertensión no controlada, en el embarazo y en la menstruación, en donde podemos ver un aumento transitorio de las proteínas en orinas. Entonces hay situaciones en las que vamos a poder postergar la toma de muestra, pero hay otras que no, por ejemplo en el embarazo, y tenemos que tener en cuenta esta situación. Con respecto al tiempo de muestra, se utiliza orina de 24 horas, es importante darle bien las condiciones de toma de muestra por escrito al paciente, y que bueno, las botellas donde se recolecte vengan rotuladas con el nombre, el apellido y acompañadas de la orden médica. ¿Por qué utilizamos una orina de 24 horas? Porque bueno, la excreción de proteínas es variable durante el día y además así podemos mitigar los efectos de la dieta, el ejercicio, la ingesta de líquidos o de medicación. Con respecto a la conservación de la muestra, lo ideal es procesarla inmediatamente en el día para evitar los efectos de la actividad bacteriana y enzimática, pero en caso de no ser así tenemos dos situaciones que podemos refrigerarlas. Primero hay que medir la diuresis, la podemos alicuotar y si se procesa dentro de los primeros 7 días la podemos guardar en heladera a 8 grados. Y en caso de no ser posible es importante refrigerarla a menos 80. Y acá recordar que cuando se descongela hay que homogeneizar bien la muestra. Bueno, ya pasando a contarles un poco cuál es la metodología que mejor nos ha funcionado en nuestras condiciones en el laboratorio, comentarles que nosotros lo que primero hacemos es una preparación previa a la muestra, en la cual tomamos 15 mililitros de la muestra de orina de 24 horas en un tubo Falcon y vamos a hacer una primer centrifugación, 10 minutos, básicamente para sacarnos de encima todo lo que sería detritus y restos celulares que pueden llegar a interferir en los pasos subsiguientes. De ese sobrenadante vamos a tomar una muestra para la concentración de la orina. Como ya les comentó Gaby, vamos a usar los concentradores centrífugos en las condiciones que también ya comentó. Tengan en cuenta también que hay metodologías que no necesitan una concentración previa, eso depende mucho del colorante. Por ejemplo, hay colorantes de alta sensibilidad como el de tinción argéntica, pero en el resto de los casos necesitamos la concentración para llegar a la sensibilidad del método electroforético. Y después vamos a proceder a la electroforesis. Para eso vamos a necesitar una cuba y una fuente de poder. La idea es que se haga la corrida electroforética a un pH básico. En ese pH básico las proteínas van a correr por su masa y su carga eléctrica. Como todas van a quedar con carga negativa, van a correr todas hacia el ánodo. Y la idea es que primero sequemos el excedente del buffer donde están embebidas las tiras. Una vez que lo hicimos, es importante rotularlas y vamos a guardar las tiras hasta el sembrado en la cuba tapadas para que no se evapore el buffer. Una vez hecho esto, vamos a cargar 10 microlitros del concentrado
Es importante cuando carguemos la muestra en el sembrador corroborar de que nos quede formada una película. Eso asegura que cargamos bien la muestra y vamos a dejar apoyado el sembrador 5 segundos en la tira para que se difunda. Bueno, habiendo hecho esto, nos queda comenzar la corrida. Vamos a dejar las muestras 45 minutos a 170 volts con una intensidad de corriente de 1,5 miliamperes por tira. Una vez que finalizó, vamos a proceder a la coloración, 10 minutos en el Acid Blue. Esto dejamos las tiras en reposo porque además de colorar va a fijar las proteínas, así va a quedar una vez que lo coloreamos. Y vamos a proceder a la decoloración con una mezcla de metanol y ácido acético en agitación. Lo que vamos a hacer son sucesivos cambios de colorantes hasta llevar la tira nuevamente al blanco antes de la corrida, digamos. Bueno, y una vez que se finaliza esta técnica, vamos a ver los distintos perfiles que pueden presentar en los uroproteinogramas. Pero antes vamos a repasar un poco las estructuras principales del riñón. Como todos saben, este órgano se encarga de hacer el filtrado de la sangre y de formar la orina, el cual, el filtrado va a tener que atravesar lo que se llamaría la barrera de filtración glomerular, que está compuesta por el endotelio fenestrado, la membrana basal glomerular y los podocitos. A su vez, otra estructura importante que va a formar la orina van a ser los túbulos renales, que se van a encargar de la reabsorción y de la secreción de distintas sustancias para dar como el producto final de la orina. Es importante tener en cuenta entonces que cualquier daño que ocurra en cualquiera de estas dos estructuras va a ocasionar una patología que va a poder ser visualizada dando distintos perfiles que los vamos a ver en el uroproteinograma. Entonces, una vez que finalizamos la técnica, vamos a poder encontrarnos con los siguientes perfiles que vamos a mencionar a continuación. Por un lado, y para comenzar, tenemos el perfil de proteinuria fisiológico. Es importante comentar y tener en cuenta que en una situación fisiológica se eliminan entre 40 y 80 miligramos de proteínas por día, que pueden ser cualquiera de las que estén acá enunciadas. Pero bueno, la que va a estar, la que vamos a poder visualizar como una tenue banda en la izquierda del uroproteinograma va a ser la de la albúmina, que se ve aquí. Y esto es porque básicamente el glomérulo normalmente va a retener todas las proteínas que tengan un peso molecular mayor a 70 kilodaltons, que es aproximadamente el de la albúmina. Ya en una situación patológica podemos tener un perfil de proteinuria glomerular en el cual tenemos un pasaje de macromoléculas de distinto tamaño y más que nada lo vamos a ver, puede estar incluso acompañado de otras proteínas, que esto lo que va a hacer es va a definir cuál es la selectividad de la proteinuria glomerular. En cuanto a lo que sería una proteinuria glomerular selectiva, vamos a ver una banda de la albúmina, que está acá, listo, y la transferrina. A su vez, en caso de que se puedan visualizar, las bandas de alfa-1 va a ser mayoritaria a la banda de alfa-2. Y en una situación de proteinuria no selectiva, vamos a ver la albúmina con mayor intensidad y vamos a también poder observar la banda de alfa-1 y la banda de alfa-2. En esta situación va a haber más alfa-2 que alfa-1 y la banda de transferrina en zona beta. Esto ocurre ya que en una situación de menor selectividad se van a estar filtrando proteínas de mayor peso molecular y esto es lo que va a estar definiendo si el perfil va a ser selectivo o no selectivo. En cuanto a lo que sería un perfil tubular, se van a estar eliminando proteínas de bajo peso molecular. Por alguna falla sería a nivel de los túbulos, que va a hacer que se eliminen proteínas que normalmente se tienen que reabsorber. Entonces vamos a tener la banda de la albúmina y lo característico del perfil es poder encontrar la banda de beta-2 microglobulina. Y en una situación de proteinuria mixta,
Acá ya está hablando de, o sea, eso es indicativo de una enfermedad renal más avanzada, donde hay un daño glomerular y tubular, donde vamos a tener la presencia de proteínas de bajo y de alto peso molecular. Entonces vamos a observar la banda de la albúmina, la de la transferrina, junto con la de la beta-2 microglobulina. Y bueno, por último tenemos el perfil de proteinuria por sobrecarga, donde lo que ocurre es que los túbulos, o sea, la capacidad absortiva de los túbulos queda como sobrepasada, o sea, se satura. Entonces, hay distintos productos que van a estar en la sangre en mayores concentraciones por alguna situación patológica y que esta capacidad reabsortiva de los túbulos se va a perder por la elevada concentración de estos compuestos. Entonces vamos a poder visualizar estos compuestos en la orina. Una situación podría ser poder observar una banda correspondiente a la mioglobina en una situación de rhabdomiólisis junto con la albúmina. Y otra situación muy característica, para lo cual es la mayor utilidad del uroproteinograma, es poder encontrar una proteinuria de Bence-Jones, característica de un componente monoclonal, en una situación de una gamapatía monoclonal. Bueno, siguiendo con lo que decía Pau, les voy a hablar un poco más en profundidad del último perfil por sobrecarga, que es cuando vemos en el uroproteinograma una banda homogénea y que sospechamos que puede haber un componente monoclonal. Bueno, clásicamente esto se denomina proteína de Bence-Jones, pero actualmente el término correcto es de cadenas livianas libres monoclonales. Bueno, en las cadenas livianas libres forman parte de la inmunoglobulina, que está compuesta por 2 cadenas pesadas y 2 cadenas livianas. Ahí esquemáticamente les puse un dibujo de la inmunoglobulina para que entiendan después el reactivo que utilizamos y cuál es el fundamento, pero principalmente es que la cadena ligera, cuando está unida a la inmunoglobulina, tiene una superficie expuesta, que es donde se va a unir el anticuerpo del reactivo que vamos a usar, y eso va a medir a la cadena liviana unida a la inmunoglobulina, pero también a la que se encuentra libre. En cambio, cuando la cadena liviana no está unida a la cadena pesada, hay una superficie oculta, digamos, que se expone, y ahí los anticuerpos del reactivo se van a poder unir y vamos a medir solamente las cadenas livianas libres. Ahí estoy yendo para atrás. Bueno, las cadenas livianas libres hay de 2 tipos, en kappa y lambda, y se producen siempre en exceso con respecto a las cadenas pesadas. Generalmente la producción de las cadenas en kappa libres es siempre el doble con respecto a las cadenas lambda, y en condiciones normales las cadenas son filtradas libremente por el glomérulo, reabsorbidas y metabolizadas en el túbulo proximal. Generalmente la capacidad reabsortiva del túbulo proximal es mucho mayor a la producción diaria, entonces en condiciones normales no van a aparecer en orina. Pero cuando hay situaciones donde esa producción es exagerada y sobrepasa esa capacidad absortiva del túbulo proximal, pueden pasar y particularmente en el túbulo distal se unen a la proteína uromicoide y pueden formar cilindros. Esos cilindros pueden causar nefropatía, pero además las características propias de cada cadena liviana tienen diferentes formas de depositarse a lo largo de la nefrona. Se pueden depositar en glomérulo, en los vasos sanguíneos o en las células tubulares y causar nefropatía. Generalmente cuando las cadenas séricas son mayor a 500 miligramos por litro hay riesgo de desarrollar enfermedad renal aguda. Bueno, están presentes en todos los tipos de gamapatías monoclonales, como la amiloidosis, principalmente el mieloma múltiple y la enfermedad por depósito de cadenas livianas. La principal utilidad es la del mieloma múltiple, tanto en el diagnóstico, en el pronóstico, como en la evaluación del tratamiento, ya que la presencia y la persistencia de cadenas livianas libres tiene un mal pronóstico en estos pacientes, y la enfermedad renal también, dando una supervivencia menor a 2 años.
En cómo hacemos la investigación de las proteínas de Bence-Jones en nuestro laboratorio, utilizamos la misma muestra de la orina de 24 horas que en el uroproteinograma, por lo tanto tiene las mismas condiciones proanalíticas. Y cuando vemos un perfil por sobrecarga con una banda homogénea que puede ir desde gamma lenta hasta alfa 2 en el uroproteinograma, es importante hacer la inmunofijación urinaria porque es el método de referencia por el que vamos a tipificar el componente monoclonal. En nuestro laboratorio usamos este equipo, el G26, que es un sistema automatizado que va a realizar la electroforesis en gel de agarosa de la orina. La particularidad es que nosotros colocamos la muestra de manera manual porque vimos que evitamos evaporaciones y hay mejor rendimiento en la corrida. Y una vez que se hace la corrida electroforética de la orina, a través de una máscara vamos a colocar, el equipo lo va a hacer, ¿no?, la aplicación de los antisueros que, de estar presentes los epítopes correspondientes, vamos a poder ver la banda. Entonces después el equipo va a continuar con sus procesos de lavado, coloración y vamos a poder ver el gel con las bandas correspondientes si están presentes. Nosotros utilizamos un kit específico para las proteínas de Bence-Jones, que bueno, viéndolo en el gel, el primero en la calle 1 va a haber un fijador de proteínas que lo que hace es precipitarlas y vamos a poder ver la banda homogénea en qué posición está de la calle. En la calle 2 hay un suero trivalente que es anti-IgA, IgG e IgM. En la calle 3 está anti-kappa, en la calle 4 está anti-lambda. Si se acuerda cuando les expliqué lo de la inmunoglobulina, acá como el antisuero se une a la superficie expuesta, va a detectar anti-kappa y lambda pertenecientes a la inmunoglobulina intacta, pero también aquellas que están libres. En la calle 5 está anti-kappa free y en la 6 anti-lambda free. Acá es cuando no está unido, entonces solamente detectamos a las cadenas livianas libres. Siempre es importante comparar con el suero del paciente, ya que a veces las cadenas livianas pueden no estar presentes en la orina y el seguimiento de pacientes con gamapatía es importante también hacer la inmunofijación en suero porque además sabemos que el uroproteinograma no está estandarizado y siempre corroborar el carácter monoclonal de las cadenas livianas. Esto es, por ejemplo, ahí en suero vamos a ver la banda, no me apunta. Bueno, la banda homogénea, en el suero las inmunoglobulinas, los antisueros también están separados. Vamos a ver IgA e IgM separadas. Entonces vemos que esa inmunoglobulina marca en IgG y que con respecto a las cadenas livianas es de tipo lambda. Y acá vemos la monoclonalidad. En la orina vamos a ver que marca lambda y lambda free. Por lo tanto, este componente monoclonal es de tipo IgG con cadena ligera lambda. Bueno, y ya para cerrar, les vamos a mostrar a modo de ejemplo algunos casos que tuvimos en nuestro hospital. El caso 1 se trata de un paciente que es derivado al hospital de un centro periférico porque en un control tuvo un hallazgo de una inmunoglobulina G elevada. Dicho sea de paso, el paciente va con una molestia en esternón a la consulta. Ya cuando viene al hospital se le hace la solicitud de la punción aspiración de médula ósea y el laboratorio. Se ve que tiene un aumento de las proteínas totales. Se corrobora el aumento de la IgG, fíjense que es de 7.980 miligramos por ciento, cuando el valor de referencia es hasta 1.600. Y en ese contexto ya se le mandó también al paciente el proteinograma sérico y urinario. En el proteinograma sérico, no nos vamos a meter mucho en lo que vemos en el proteinograma, pero para que tengan en cuenta, lo que ven es una banda homogénea importante en gamma media. Y lo que se ve en el uroproteinograma, fíjense que a la izquierda tenemos un suero de referencia para que ubiquen en dónde corren las bandas con respecto al suero. Se ve una banda tenue
que sí o sí tenemos que hacer la inmunofijación para corroborar la identidad de esa banda. Bueno, este sería la inmunofijación del... No puedo hacer dos cosas al mismo tiempo, no puedo mirar ya y allá. En la inmunofijación del suero vemos que el componente es IgG kappa, que coincide con esa IgG aumentada. También se le realizaron cadenas livianas libres en suero y se ve que la relación está alterada a expensas de un aumento de kappa también. Por lo que, por lo menos en suero, podemos decir que el paciente tiene un pico monoclonal IgG kappa en gamma media. Y en la inmunofijación en suero vemos de la orina, gracias, que tenemos una cadena liviana libre monoclonal de tipo kappa. Por lo tanto, este uroproteinograma se va a informar como un perfil tipo mielomatoso, o sea, se habla de una proteinuria por sobrecarga, Bence-Jones positiva tipo kappa. Fíjense que la excreción en orina de 24 horas es de 135 miligramos, entonces está en un rango fisiológico. Acá no hay, digamos, una orina patológica, hay una proteinuria por sobrecarga. El caso 2 se trata de una paciente de 67 años que comienza en 2021 con edema en miembros inferiores. Se le diagnostica una trombosis venosa profunda y comienza su tratamiento. Tiene episodios reiterados de edema, por lo que, de trombosis, por lo que se la deja anticoagulada y recién viene a nuestro hospital en abril de este año, justamente con un nuevo cuadro de edema. Se le va a solicitar el laboratorio para descartar un fenómeno de procoagulante y un estudio de proteinuria, ya que venía de otro centro con una tira reactiva de proteínas, para proteínas. Se le hacen las proteínas totales, se ve que tiene una hipoproteinemia y tiene una proteinuria por encima del valor fisiológico, pero no en rango nefrótico, que era lo que en un principio sospechaban, un síndrome nefrótico. Le mandan el proteinograma sérico en junio de este año, a los 2 meses, y no se observan particularidades. Fíjense que no llaman la atención más que una alfa-2 aumentada, que podría ser una fase aguda. Y con respecto al suero, vemos este perfil. Importante tener en cuenta que habría que inmunofijar para descartar que no haya un componente monoclonal, es lo que se hizo. Sin embargo, esta paciente no tiene sospecha de una enfermedad hematológica, así que en base a eso podemos decir que lo que tiene esta paciente es un perfil glomerular selectivo y, teniendo en cuenta la inmunofijación que nos revela un componente monoclonal, Bence-Jones positiva. Negativa, gracias. Están atentos. Fíjense, acá la utilidad es ver el daño renal de la paciente, ¿sí? Y un casito un poquito más complicado, o que viene en realidad a unificar las dos cosas que acabamos de ver, que es una paciente que comienza en agosto del año pasado con un dolor progresivo que la termina llevando a la postración. En enero de este año, por estudio de imágenes, se constatan lesiones osteolíticas en columna, en costilla, en hueso ilíaco. Y recién en abril del 2023, cuando se la somete a una cirugía de columna, se le hace diagnóstico de mieloma, porque en biopsia se ve, digamos, se le hace una histoquímica y se ve restricción a cadena kappa. Recién en junio de este año viene a nuestro hospital con una indicación, ya teniendo el diagnóstico del proteinograma sérico y urinario. Se evidencian los signos de CRAB de esta paciente con una anemia y una hipercalcemia. Y las cadenas livianas libres, fíjense que reflejan un aumento alterado a expensas de kappa, una relación alterada a expensas de kappa muy aumentada. Y lo que sería el dosaje de inmunoglobulinas nos reflejan una ligera hipogama, que a priori no llama la atención, pero sabiendo
que ya la paciente tiene el diagnóstico, se le solicita el uroproteinograma. En el uroproteinograma vemos la banda de albúmina, vemos otra banda que podría ser transferrina, no lo señalé ahí, lo señalé. Y en gamma media, una banda importante que suponemos que se trata de una Bence-Jones, pero tenemos que sí o sí hacer la inmunofijación para revelar la identidad. Entonces, fíjense que esta es la inmunofijación, es un bandón. Acá tener en cuenta que quizás lo que podríamos haber hecho también es largar la orina sin concentrar, porque el componente era muy elevado, entonces quizás ahí lo que se ve es un efecto, digamos, de difusión por la alta concentración del componente, pero verificamos la identidad del componente, que es una cadena liviana kappa. Con respecto a lo que sería el uroproteinograma, podemos decir que estamos viendo albúmina un poco más elevada del valor fisiológico y la banda de transferrina. Entonces, con respecto al uroproteinograma, podemos decir que estamos, por un lado tenemos una proteinuria glomerular selectiva y una Bence-Jones positiva de tipo kappa. Acá sí ya estamos en un valor de proteinuria bastante elevado. Y con respecto al suero, fíjense que también identificamos la cadena liviana. Importante descartar también en estos casos, por inmunofijación, de que se trate de un componente monoclonal IgD e IgE, si bien son más raros, siempre que tengamos este cuadro donde no vemos ni G, ni A, ni M, hay que descartarlo. También se hizo, no les voy a mostrar una inmunofijación negativa porque es aburrido, pero con respecto a la inmunofijación en suero, podemos decir que se observa cadena liviana libre y kappa en gamma rápida, solo detectable por inmunofijación. Este caso se los traemos para que vean la importancia, por un lado, de identificar la cadena liviana, pero además el componente monoclonal en esta paciente ya está generando un daño también. Y otra cosa importante es que esta paciente tenía una creatinina en el valor de referencia, o sea, hay una conservación de la tasa de filtrado. Como había dicho Gaby, no siempre que tenemos daño renal vamos a tener alteración de la función renal. Y a modo de conclusiones, dejarle algunos conceptos que nos parecen importantes. Por un lado, como ya dijimos, hay una necesidad de estandarización interlaboratorio. Sin embargo, no deja de ser una herramienta útil de valoración de estos pacientes, tanto renales como pacientes con gamapatías monoclonales, en su seguimiento, siempre y cuando sean en las mismas condiciones analíticas e interpretativas. Que se lleven el concepto de que el principal uso en general es el de la detección de cadena liviana libre monoclonal y que tiene una utilidad también aparte en las que son las proteinurias que no están acompañadas de una albúmina aumentada, o sea, proteinurias no albuminúricas. Esos pacientes por lo general pueden presentar un perfil tubular que de otra manera no se detectarían en el laboratorio, entonces el uroproteinograma es una herramienta bastante útil en este tipo de pacientes y que tiene varias ventajas como ser su fácil implementación y realización. Los resultados suelen estar en el día, no necesitamos un laboratorio de mucha complejidad para realizarlo y ya, como dijimos varias veces, es muy útil en los pacientes renales. Esta es la bibliografía. Queremos dejarles también esta última reflexión de la mano del detective Henry Bence-Jones, que es el primero que identificó las proteínas que tienen su nombre. Agradecerles al personal del laboratorio, en particular a la doctora Bobone y Gianni, que no solo nos han compartido su experiencia, sino que nos han aportado bibliografía con material que se ha realizado por ellas mismas, y a ustedes por escucharnos.